Había que anotarse nosotros, yo hablo de mi familia, nos teníamos que anotar sí o sí en la escuela parroquial, por una cuestión de amistad con el fundador. Claro. Y ahí fue cuando Gloria pasa a la Y Gloria pasa a la dirección. Bien. Y después María del Carmen pasa a la vicedirección. Sí. Sí, siempre Todo ahí. allí, Sí, sí, todo sí, en sí. la quinta. En el año 69 debe haber sido. 70. 70. Ah, 69, 69. Claro. Bueno, y Tres ya años. era una escuela... Dale. Yo, Vale, ya estoy grabando. Ok. Bueno, decime bien tu nombre. Jorgelina Pautazo. Jorgelina, contame cómo fue tu llegada a las escuelas parroquiales. Bueno, mira, nosotros vinimos de la ciudad de Galvez a vivir a Carlos Paz y yo tenía que comenzar mi tercer grado. Bueno, mi mamá lo anotó a mi hermano en la escuela Carlos Paz y a mí en la escuela parroquial, que se estaba fundando, y en ese año tenía solamente hasta tercer grado. Por eso fui a la escuela parroquial yo sola. Ujú. ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Y cómo fue que tu mamá se enteró que estaba esta escuela parroquial? ¿Tenés algún, te acordás de Sí. algo de eso? Nosotros teníamos vínculo con el Padre Santa Rosa. Siempre nos visitaba a casa. Yo ya había hecho la comunión acá en Villa Carlos Paz. Y bueno, así fue que nos contactaron para que fuéramos a esa escuela. Y porque además el espíritu de la escuela y la inclinación eran las apropiadas para nuestra creencia. Ujú. ¿Cómo era ir a una escuela que recién se estaba fundando? Esa niña que llegaba Era de otro diferente. lado. A ver. Yo venía de una escuela nacional piloto. Ujú. Y bueno, era muy diferente, estábamos acomodando las aulas, cambiando de maestras, me tocó un grado que era segundo y tercero, compartido, pero bueno, estuvo muy interesante, para mí que era chiquita era toda una vivencia nueva, ¿no? Y bueno, después ya tuvimos la maestra definitiva y en un año cambiamos 2 o 3 maestras. ¿Qué impronta tenían esas maestras y cuál de ellas te dejó alguna marca que vos recuerdes especialmente? De toda mi primaria, Sí. la impronta que mejor me grabó fue la de Nelva Manera. Ajá. ¿Y por qué será? Bueno, era una maestra innovadora. Ah, Sí. sí. Y ella estudiaba periodismo en ese momento y entonces nos hacía muy buenas redacciones, tenía mucho vínculo con nosotros. Realmente la experiencia con Nelva fue espectacular. Ese grado, ese tercer grado en el que ingresaste y luego después el resto en la primaria, ¿con cuántos compañeros contaba cada uno de estos grados? Y habremos sido 20 al final del grado, ¿no? Algunos los recuerdo, no sé si éramos 20, no me acuerdo. Éramos pocos. Algunos los recuerdo perfectamente, a otros no. Bien. Vos sabés que cuando uno habla de estos inicios del centro Sí. parroquial, siempre como la impronta es esta cuestión de la movilidad, digamos, de estar un tiempo acá, después pasar para otro lado, porque bueno, es como que Sí, la misma fundación sí. fue Sí. dificultosa hasta conseguir el lugar específico donde quedarse. Sí. ¿Te acordás de eso? ¿Cómo lo vivían ustedes como Bueno, yo alumnos? fui alumna de la escuela parroquial, a ver, desde el año 61. Y estuvimos en varios edificios. En el que está frente a la panadería, donde era la panadería Aure, ahí en la calle en la 9 de julio, 9 de julio y Pellegrini sería prácticamente, que era de una familia de Córdoba. Sí. Yo me acuerdo de la chica que vivía ahí.
en esa casa estuvimos bastante tiempo. Yo terminé la primaria ahí y la secundaria me parece que ya no la empecé ahí. Sí, ¿Vos continuaste sí. después toda la secundaria? Toda la secundaria. Ya en el Bernardo. La secundaria la empecé ahí y después, bueno, al tiempo nos fuimos al cerro, allá al Cerro de la Cruz, al Claro. pie de la cruz. Al pie de la cruz. Hasta que tuvieron aquel traspié famoso de la inundación. Sí, No sé si te acordás. sí. de algo. Bueno, yo egresé ahí. Ajá. Bien. No, yo egresé en la escuela. Egresaste allá. No, fuimos un tiempo al Yolanda Sí, a Cholanda. después de eso, en Sí, tercer año más o menos. Ujú. No, segundo año. Bien. Fuimos al Yolanda. ¿Qué era para Carlos Paz, para este que en ese momento era un pueblo, esa escuela? Esa escuela nació con una orientación confesional por una necesidad, porque en verdad hacían falta escuelas. Éramos la competencia del IES, de la escuela modelo. Yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Éramos la competencia de la escuela de la escuela modelo. Ya nació de esa. Claro. Y después salió digamos, un guardapolvo que no era el blanco para diferenciarnos y fue ese color tan marrón. espantoso que sigue hasta el día de hoy. Sí. La escuela modelo no era celeste, era gris. Después fue celeste. Y ahí, bueno, nosotros sacamos nos pusieron ese uniforme y bueno, lo llevábamos. Pero en principio fue con guardapolvo blanco, zapatillitas blancas y medias blancas, para niñas y varones. Y pollera, ¿no? Pollera. Sí, Bien. sí. Cuando hablas de competencia, ¿hubo algún momento que recuerdes así de No, los pero desfiles? se decía que era la competencia, yo no sé. También la escuela modelo no tenía demasiados años. Claro, también era joven, ¿cierto? Era joven, era una escuela joven. Sí. Era muy joven. Contame del desfile como abanderada. Ajá. Bueno, a mí, por ser el mejor promedio, la mejor libreta, no sé cómo sería en esa época, me eligen como abanderada. Y en ese momento no había bandera. Entonces le pidieron la bandera, la encargaron en Córdoba y era el día del desfile y estábamos sin bandera. Y Mirka Rosanigo, que era maestra en ese momento de primero superior, le pide a su sobrino, Raúl Rosanigo, quien fuera después profesor de matemáticas, si podía recogerle la bandera y traérsela urgente. Y ahí estaba toda la escuela formada y esperando la bandera. Y ahí fue que llegó mi bandera a último momento y la desplegamos. Yo tenía 9 años, era chiquita para portar esa bandera, pero bueno, de ahí salimos al desfile. Qué lindo. Sí. ¿Cómo eran los desfiles? ¿Por dónde circulaban? Los desfiles circulaban más o menos desde la iglesia hasta el lago Sierra, de ese momento. Sí. Hacían ese. Sí. Un par de cuadritas. Sí. Bien. Y marchábamos, marchábamos. Bien. ¿Y quién participaba? ¿Participaban las escuelas, digamos? Todos los alumnos participaban Todos en los ese alumnos. momento. Bien. Sí. ¿Y había alguna otra fuerza viva que participe del desfile? No, Solamente que yo recuerde, mira, era chica, para mí eran los alumnos. Y desfilaban los alumnos de todas las escuelas, el total. Se ve que éramos muchos menos de los que son ahora. Totalmente. Sí. Seguramente que sí. Y los años había un desfile. Y la gente se ponía en los cordones de la vereda a ver para pasar a sus hijos, ¿no?
todos de punta en blanco. ¿Tenían alguna relación como estudiantes, o sea, como alumnos en la escuela con el padre Santa Rosa? ¿Los Santa visitaban? Rosa nos daba religión y urbanidad. Bueno, ¿y cómo era eso? Era bravo. Era bravo. Nos daba cómo teníamos que sentarnos en la mesa, además de catecismo, Esa ¿no? era la urbanidad. ¿Eh? Esa era la urbanidad. Sí, esa era la urbanidad y cómo había que tomar, Modales. cómo había que sentarse, cómo había que limpiarse la boca. Todas esas cosas nos enseñaba Santa Rosa. ¿Y cómo lo recibían los estudiantes? Bueno, éramos chiquitos y nos tenía cortitos, pobre. Nosotros le teníamos miedo. Ah, mira. Sí, algunos le teníamos miedo. De decir algo que no correspondiera. Claro, Mirá vos. sí. ¿En todos los años el padre Santa Rosa daba? No, que yo recuerde fue en la primaria, En 2 la o 3 primaria. años. Bien. Después ya teníamos catequista. La presencia de lo religioso dentro de la escuela era una presencia importante. Sí, era importante. En ese momento era muy importante. Bueno, ahora vamos a Vamos a tocar un ese corte tema. porque Sí, mirá cómo sí, está. corte una el mozo. quebrada. Venga, mozo. Corte. No, que corte, estoy escrachando, ¿sabes cómo? Mira, de todo. Tomar café. ¿Vos? Hagámosle gasto. Me contabas entonces que les pusieron este guardapolvo color marrón y les dieron alguna explicación de por qué era la elección de ese color. No, la explicación no la dieron, pero yo la sé Ajá. porque mi mamá era la presidenta de la cooperadora, de la Liga de Madres, se llamaba Liga de Padres en ese momento, y era la primera secretaria de la escuela. Entonces sé muy bien por qué nos cambiaron el color del guardapolvo. Decían, decía Santa Rosa, que como no teníamos que destacarnos por ningún motivo que fuera humilde, sencillo, tomaba parte del color que usaban de guardapolvo ahora no me sale la Los seminarios, los Sí, seminaristas. entre los seminaristas, que era un color gris. Bueno, discutido el color gris, quedó en un color beige, que no se destacaba de nada. Bien. Era un signo de humildad. Era un signo, sí, era para que fuera signo de humildad. Ningún lujo. Bien. O sea, en principio era ningún lujo. Esos valores como de la humildad, de la sencillez, eran valores sobre los que se insistía en la Sí, escuela. siempre, sí. Bien. Sí, se insistía. ¿Hacían alguna tarea comunitaria? Algo por el Yo estilo? en ese momento no me acuerdo que nosotros hubiéramos hecho, pero sí sé que tenía alumnos, compañeritos, que eran de pocos recursos. Y después como maestra sí he visto tareas comunitarias que hemos hecho con los chicos. Eso ya en otra de mis épocas en la escuela. Bien. En la que fui maestra como 14 años, hice la secundaria. Ahora vamos avanzando entonces con Sí. tu tránsito por la institución. Entonces se acabó la primaria y empezó la secundaria. Claro. La secundaria se trasladaron. En la secundaria yo arranqué Bien. en el Yolanda. En el Me Yolanda. parece, tal Aclaremos vez. cuando decimos ¿Cuál es Yolanda, Yolanda? en el 65. Sí, sí. 65 y 66 y 67 tuvieron Yolanda. Pero quiero No, que el digas que cine. era en el Hotel Yolanda. En el porque Hotel la gente Yolanda. relaciona con el cine. Hotel Yolanda, sí, en el Hotel ¿Cómo era- Yolanda. ¿Cómo era el Hotel Yolanda? Ay, era maravilloso. Describímelo, a ver. Era maravilloso. ¿A dónde estaba? En el Hotel Yolanda ¿Dónde estaba estaba la quinta? donde está la quinta ahora. Era una cosa que- Maravilloso. Era un hotel precioso y las aulas teníamos baño privado. Eran las habitaciones. Claro, había un patio central que era descubierto y las aulas tenían las mías su baño. Y bueno, era hermoso estar ahí. Tuvimos profesores muy buenos en ese lugar. Y en esa locación también tuve oportunidad de estudiar corte y confección
Sí. porque la señora de Duret, Exacto. como no tenía demasiadas alumnas, Adelina. Adelina Duret, Adelina, no, Adelina, no Adelina. le anotaba en corte y confección a la noche. Ajá. Así que cursé un año de corte y confección. Bien. Y así aprobábamos geografía. Ah, mirá qué interesante. Si se anotaban en la corte y confección. No, digo La en aprobaba broma, de que- no. Nos daba mucho para estudiar la señora y además nos enseñaba muy bien. Sí, era una excelente docente. Sí, Bueno, sí, tiene sí. su Excelente impronta, profesora. Excelente. Entonces fueron dos años ahí en el Hotel Yolanda y después pasaron al edificio del actual Remedios. Y digamos. después pasamos a ese edificio, Ujú. Y ahí del te cual recibí. también nos escapábamos. Ah, bien. Nos escapábamos Se en las escapaban horas para el cerro. de la profesora de historia, ¿Quién era? el Marta de Ani. Ella la veíamos llegando porque teníamos una séptima hora. Y cuando veíamos que se retrasaba, más de una vez llegó y no nos encontró. ¿Cuántos compañeros tenías en el secundario? En el tu aula? secundario, yo hice 3 años de comercio y 2 años de magisterio. El último año de magisterio éramos 23. 3 hombres y 20 mujeres. Ah, bien, bueno, como ahora más o menos la proporción. Sí. Sigue habiendo muchas mujeres en el magisterio. ¿Y allí te recibiste? De maestra. Sí. Bien. Allí entonces ya tenían uniforme, me decías hace un ratito. Fuimos unos de los pocos que tuvimos uniforme. El uniforme era una pollera tipo una tela marrón y beige, como tramada, no llegaba a ser a cuadritos, con una camisa blanca, una corbata marrón, un pullover escote en B marrón y un blazer marrón. Insistían. Era muy bonito, pero era muy Muy bonito. bonito. Pero no sé cuánto duró. Ah, Yo lo tuve un solo año. ujú. Y bueno, es un tono bien parroquial. Bien parroquial, Claro. sí. Pero un hermoso uniforme Sí, sí, era. Sí. ¿Y te recibiste de maestra y después continuó tu Bueno, tu yo carrera? un año estuve, que falleció mi papá y bueno, estuve que trabajar en otras cosas para seguir. Y después, al año siguiente, mi hermano era maestro ahí y había averiguado que yo era la que seguía en la lista. Entonces dice, si yo renuncio, ¿viene mi hermana? Y sí, viene tu hermana. Bueno, yo renuncio. Y un 19 de marzo del 1970 ingresé a la escuela parroquial Bien. como maestra. Bueno, Y el que renuncia es el ¿Qué que está edad acá. tenías? Y el que, ¿Qué edad tenías? Mayra? 18. Claro. entraste como maestra a los 18 años. Sí, ¿En qué curso diste por primera vez? ¿En qué grado? en sexto. Sexto grado. En sexto grado. Que no había tanta diferencia entre No, los chiquitos no. de sexto grado. Tenía y un vos. alumno de 15, qué sé Claro, yo, porque que en era ese uno. momento En había esa como- época habían traído, mira, ¿cómo sería? Ahí sí hubo mucha acción social, porque en esa época, cuando yo ingresé, había habido una inundación muy grande en Chaco y habían traído a muchos chicos de allá. Ujú. Y una familia que lo había acogido tenía un alumno que tenía casi 15, 16 años. Que estaba ahí Y yo con tenía 18. 18. Sí. ¿Cómo fue tu impresión, tu primera impresión al entrar al aula de la que vos habías salido no hacía demasiado? ¿Te gustó la docencia? La docencia fue mi vocación desde que iba a primer grado, Ah, así qué que sí, Ujú. sí. Fue hubiera elegido a lo mejor algo vinculado a la educación también, si hubiera seguido. Como después seguí a los 50 y pico de años, me recibí en Villa María de alguna ciencia educativa. Ah, mira, Sí. hiciste la licenciatura. No, yo hice técnico. Seguiste estudiando, ¿eh? Sí, técnico universitario en gestión de instituciones educativas. Muy bien. Sí, Muy bien. ¿Cuántos años trabajaste como maestra? como maestra ahí, Sí. 14 años más o menos, porque después decidí que quería hacer carrera, quería concursar
y entonces acepté el tercer nombramiento de la provincia. Ah, bien. 3 veces ya me habían nombrado. Ujú. Y bueno, dije, acá me voy, en el año 82, Bien. 83. ¿Cómo era, digamos, el grupo de maestras que trabajaban en el Margarita? Ah, era un hermoso grupo. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Quién Éramos, era la directora en ese momento? la directora en ese momento era Mirka Rosanigo. Bien. Mirka también la habías conocido como maestra, ahora ya estaba como Y yo, cuando yo empecé a la escuela era maestra. Claro. Y después ya estaba como directora, sí. Bien. ¿Y durante esos 14 años hubo otras direcciones? Sí, después de ella vino Gloria, Ujú. que nosotros cuando renunció, primero entró como vicedirectora Ujú. y asumió Ángela López Bilbao, Sí. asumió como directora. Sí. Y bueno, cuando ella renunció, pidió traslado, no me acuerdo, que se fue de la escuela, Ujú. nosotras fuimos a hablar con el padre Varas para que conservara a una de la institución como directora, ¿no? Claro, claro. Y ahí fue cuando Gloria pasa a la Y dirección. Gloria pasa a la dirección. Bien. Y Ujú. después María del Carmen pasa a la vicedirección. vicedirección. Sí. Bueno, ya en ese momento la cantidad de alumnos ya era como mucho más importante. Sí, Era bueno, otra sí, escuela, sí, ¿verdad? sí, 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 Ujú. sí. Ujú. Ya teníamos tipo 30 alumnos. ¿Y cómo definirías vos el perfil de alumnos que tenía el Margarita? Eran ¿Qué es lo alumnos, ¿Qué alumnos intentaba formar? claro, intentaba formar alumnos humildes, generosos, colaborativos con la gente, que tuvieran mucho vínculo social y que hicieran ayuda, que no hubiera diferencias entre las sociales, digamos, que fuera accesible para todos. ¿Se De hecho, que conservó ayuda, ¿te parece hasta esa que yo fui impronta? maestra, intentamos conservarla y creo que la conservan, porque incluso después que yo me fui de la escuela y sabían que yo había ido como maestra a la escuela Bernardino Rivadavia, que para mí fue un cambio interesante, porque era otro alumnado, y ellos seguían, me juntaban ropa y me llevaban siempre, sí. Siempre colaboraron con nosotros. Siempre fue importante la relación entre La relación, parroquia, la acción social con la parroquia. y la escuela. Ujú. Sí, sí. Sí, se notaba. Sí, 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 sí. ¿En sí. esa época solamente se recibían alumnos o familias que fueran católicas? No, no, Se no, recibía no, a todo no, el no, mundo. no, a todo el mundo. Ujú. No. Rico, pobre, no había, no. Sí, División. sí, no, que no tanto que no. tuviera relación con No había ningún... sino que pertenecieran a la No, religión. eso vino, yo después que me fui de la escuela me supe que tenían que ser hijos de matrimonios religiosos, Casados, sí, exactamente, sí, sí, casados sí, por iglesia. que fueran bautizados, sí, Pero todo. mientras vos estuviste no No, tenés registro de esa no, es que no restricción. estaba, no existía. estaba, Ajá. ni cuando fueron mis hijos, ¿eh? No, Ujú. nunca me preguntaron nada de ¿Cuándo eso. habrá aparecido esa restricción? ¿Con quién? No, esa vino de la curia, esa restricción no fue decisión de la El escuela. representante legal en tu época era El padre Varas. ¿Fue durante todo No, ese tiempo? no, ¿O en había- algún tiempo fue el padre Romarate, Ajá. mientras yo fui maestra. Me parece que en algún, no sé si coincidente conmigo, me parece que anteriormente había sido Catón y mi abuelo. Ah, Mi abuelo fue representante legal, sí, bien. sí, sí. ¿Tu abuelo fue representante legal en qué época? ¿Te acordás? ¿En qué primero época? fue. No, ¿Primero? no. Primero ¿Te fue parece? Santa Rosa, después, sí. Ah, no me acuerdo. Inmediatamente posterior Sí, a Santa inclusive Rosa. la Es el escuela. nombre del aula. ¿Cómo? Es el aula. Sí, Claro, Bartolomé, sí, Bartolomé. sí. Ahí tenés. Exacto. Sí, él fue representante legal. ¿Querés preguntarle? Se algo? muere por hablar el Roti. Vamos Bueno, a. vamos. Bueno, ahora
Don Carlos Santa Rosa. Bueno, Carlos Santa Rosa, para mí era como de la familia. Si venía a mi casa al cenar, a almorzar, caía intempestivamente. Pero nunca, nunca tuvimos una relación muy armoniosa, porque él era muy soberbio, digamos, muy altanero, y yo siempre pensaba en contra, siempre discutíamos, siempre. Pero lo quise mucho y todo, pero desde la sinceridad teníamos discusiones. Perfecto. Lo que no quita el legado que... No, pero es que no quita, yo lo quise mucho y lo quiero mucho, pero no teníamos la misma forma de pensar a veces. Ajá. Incluso últimamente él quiso hacer una escuela para ricos acá, no para ricos, para niños sobrecapacitados. Y me había hablado para que se la dirigiera o se la coordinara. Y bueno, en eso también discutíamos. Yo le decía, una escuela para niños inteligentes no va. Exacto. Para mí. Y no, porque los niños se enseñan. Para mí no sí. va. Pero bueno, él decía que había que desarrollarlos. Pero bueno, no lo llegó a hacer. Había pensado él en un predio al costado de la escuela Rivadavia, por ahí. Ajá. Un predio que le iban a dar, que por fin, a donde era la canchita, se hizo otra cosa. Y bueno, él se murió con esa deuda, digamos, para Carlos Paz. Él quería eso, una escuela. Ok. Muy